Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es conventos, hospitales y puentes. Todo ello en Úbeda, en la ciudad que tanto esplendor consiguió Andrés de Valdemvira con la realización de sus obras que vamos contemplando y que vamos visitando. Vamos visitando de una manera virtual, de una manera remota, pero de una manera intensa, con pues un poco el crear todo lo que es el tejido y la historia que desemboca o que explica muchas veces cómo es la construcción y por qué se hizo más o menos así. Bueno, siempre tengo, lo digo con un epíteto cariñoso, siempre tengo cuando hago los podcasts algunos cascarrabias, algunos que siempre tienen que, a no ser que sea una cosa que les convenzca mucho o que no hayan oído el podcast, que también pasa muchas veces, que muchos me oyen el introito y luego dicen, esto es muy lúdico, festivo para mí, o muy reiterativo, o es un tema que no me interesa. Pero a algunos siempre les gusta sacar puntilla a todas estas cosas. Y uno de ellos ya me dijo, me puso en el podcast, bien tu podcast, pero no has explicado muy bien eso de irse por los cerros de Úbeda. Hay muchas interpretaciones y me tiró ahí una perolata, intensa, pero bueno, hay que escuchar a la gente porque muchas veces también encontramos que haya gente que sabe más que nosotros. Entonces voy a centrar lo de irse por los cerros de Úbeda. En Úbeda tuvo lugar uno de los episodios decisivos de lo que era la lucha entre los reinos cristianos y al-Ándalus, y a su vez formó una de las expresiones más populares que empleamos muchas veces, que es irse por los cerros de Úbeda. Bueno, ¿qué ocurrió para que se acuñase esta expresión? Que era lo que me decía. La gente no hacía mucha referencia. La persona que me increpó no hacía mucha referencia histórica, sino que hacía de interpretación lingüística. O sea, que no era un historiador, quedaros tranquilos si estáis pensando que era un historiador. No. La cosa iba por los lingüistas, que también sufro su acoso. Eso sí, también era profesor. Bueno, poco después de la batalla de las Navas de Tolosa, y tan solo a unas decenas de kilómetros, porque entre las Navas de Tolosa y Úbeda tampoco hay mucha distancia. Tuvo lugar un enfrentamiento en Úbeda entre los cristianos y los almohades. Exactamente en el año 1233 lucharon ambos ejércitos y además de morir cientos de personas, tuvo lugar un curioso suceso que pasaría en la historia en forma de frase popular. Justo antes de comenzar el combate, uno de los altos mandos del rey Fernando III el Santo, Álvar Fáñez, conocido como el Mozo, desapareció sin que nadie supiera dónde había ido. Horas más tarde, una vez conquistada la ciudad y pasado ya el fragor de la batalla, pues el Mozo reapareció. Y al preguntarle el rey dónde había estado durante la contienda, contestó que se había perdido en los cerros de Úbeda. No es de extrañar que los cortesanos pensaran que era una burda mentira para no aceptar su cobardía
ante la cruenta batalla, o tal vez una supuesta cita con una mujer en dichos cerros, dependiendo de la fuente de que se tome, y que fue tomada irónicamente. De ahí que cuando alguien intenta escaquearse de algo o da rodeos a la hora de explicar algún hecho, se diga la expresión «te estás yendo por los cerros de Úbeda». Sin justificar su cobardía, cabe decir que el mozo tendría o tuvo razones para perderse por los bellos parajes que rodean Úbeda, porque cualquier visitante que pase por la zona, además de poder detenerse a gozar del paisaje, de esas colinas inmensas e interminables de los Olivos, podrá gozar de una de las ciudades que, aparte de ser patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, es un verdadero enclave renacentista que merece la pena y mucho ser visitado. Y para acompañar, que hace unos cuantos podcasts que no nos acompañamos de música, voy a poneros una obra del cancionero de Sablonara, que son De tu vista celoso, que es una poesía, una letra anónima, y es lo que se llama seguidillas en eco, que es como si se respondiera a la canción, y es también una danza cantada. Así que nos vamos a aproximar a De tu vista celoso para entrar en el mundo de los conventos, hospitales y puentes de Úbeda. De tu vista celoso paso mi vida, de tu vista celoso paso mi vida, que me da mil enojos, que tantos miran, que a tantos miran, que me da mil enojos, que a tantos miran, que a tantos miran. Miras como y robas del corazones, miras como y robas del corazones, y aunque más te retiras, tiras, flechas de amor, flechas de amor. Y aunque más te retiras, tiras, flechas de amor, flechas de amor. Para que no te sueltes, no te vestirás, para que no te sueltes, no te vestirás. Las mujeres entradas, vamos, los dos marinos, los marinos. Las mujeres entradas, vamos, los dos marinos, los marinos. ¿Para qué quieres la lesión? No pretendes. ¿Para qué quieres la lesión? No pretendes. Mira que son las ganas para perderte, para perderte. Mira que son las ganas para perderte, acostándose un cura muerto de frío, acostándose un cura muerto de frío, y yo entrando en la cama, venías conmigo, y yo entrando en la cama, venías conmigo, venías conmigo. Las doncellas de un año son como duendes, las doncellas de un año son como duendes. Me gustan las doncellas, doncellas, pero nunca aparecen. Me gustan las doncellas, doncellas, pero nunca aparecen. Como tienes condenado constante, como tienes condenado constante, si tú de las mujeres, eres la más brutal, si tú de las mujeres, eres la más brutal, la
Bueno, con ciertos fallos en un momento de la grabación, pero de tu vista celoso, cancionero, una gran obra. No se lo pasaban mal. A veces nos parece que tenemos todo controlado en nuestro mundo musical, en nuestras reproducciones, en nuestros YouTubes, en nuestras contrataciones de música, pero qué imaginación tenían en aquella época. Y nos vamos a Úbeda, nos vamos al convento de Santa Clara. Aunque no se sabe la fecha exacta de su fundación, se considera el monasterio femenino como el más antiguo de la ciudad. Su origen se remonta a la época de la conquista de Úbeda por Fernando III el Santo, evento ocurrido en 1233 y el que ha dado inicio a nuestro podcast con el relato de Por los cerros de Úbeda. Según Fray Alonso de Torres, coronista de la orden, el convento ya estaba funcionando en el año 1290, contando con el patrocinio de Fray Rodrigo, obispo de Marruecos de origen ubetense. Era normal que en la parte de Tánger, en la parte de Ceuta, en la parte marroquí, existieran obispados que estaban, vamos así decirlo, como aceptados dentro de todo lo que era ese mundo musulmán. No tenemos que mirar con la óptica que se mira ahora a Marruecos y al Magreb. Estamos hablando de cosas muy diferentes de la época. Cuando hablamos de Santa Clara, son clarisas, son Clara de Asís, franciscanas. En noviembre de 1489, Isabel la Católica pernoctó en su camino hacia la conquista de Baza, en una de las últimas batallas de la Guerra de Granada en este convento. El edificio, que se articula en torno a dos claustros de estilo mudéjar y renacentista, ha sido intervenido en varias ocasiones, revelando la existencia de un mosaico creativo en el que se aprecia la influencia de estilos como el románico, el gótico mudéjar, el renacentista y el barroco. Se atribuye a Andrés de Vandelvira las referencias renacentistas del claustro. Tanto su fachada principal como su portada exterior fueron construidas en el año ya tardío de 1779. En la fachada de la iglesia, un rosetón con vidriera representa el emblema franciscano, que ya sabéis que el emblema franciscano es un brazo, por una parte con el hábito, el sayal franciscano, y por el otro el brazo de Cristo lacerado y con el agujero del clavo de la pasión, por si no lo teníais identificado. Y sobre el mismo destaca un elemento peculiar realizado en terracota, la estrella de David asociada a la familia Salido. Esto apunta a que los Salido eran de origen judío, pues en el siglo XV y en el siglo XVI el término Salido era sinónimo de forajido. De los que huían del reino, de un reino a otro, eran los salidos, y también se les denominaba así a los judíos y a los conversos obligados a emigrar. La iglesia, con una planta de cajón, tiene 3 naves y un doble coro a los pies. La cabecera está cubierta por una bóveda de nervios y separada de la nave con un arco toral apuntado con baquetones. Y en el siglo XVII las naves se cubrieron con falsas bóvedas encamonadas. Destaca la capilla mayor, cuyo patronato ejercido por la familia Salido se inicia con don Antonio Diego Salido el Viejo, regidor de Úbeda en el año 1459. Y en ella se conservan 4 lienzos de gran calidad con escenas de la Pasión de Cristo ejecutadas por el pintor barroco Sebastián Martínez, cercano al taller de Bocanegra. Atanasio Bocanegra es también un pintor que me tiene atrapado. No os extrañe que le dedique una serie de podcasts a la pintura y al pintor Bocanegra, un gran desconocido. Otra obra insigne es el Hospital de Santiago. Estamos en todo momento en Úbeda en el año 1562. Es monumental,
Cuando uno se aproxima a lo que es la parte central, aunque esto está, por así decirlo, casi a las afueras, y ve ese pedazo de edificio y dice, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Si parece que está acercándose. Por eso le llaman al Hospital de Santiago de Úbeda, le llaman el Escorial de Jaén, por las dimensiones impresionantes que tiene. Es un monumento nacional de los más exquisitos, y fue proyectado por Andrés de Vandelvira en 1562, y las obras finalizaron en 1575, como consta en el testero de la escalera que hay dentro y de la cual os hablaré. Está considerada como una de las mejores obras de este arquitecto dentro de la arquitectura civil, y una de las grandes obras de la arquitectura asistencial del Renacimiento de España. Lo mandó construir don Diego de los Cobos, obispo de Jaén, como hospital para pobres enfermos, al mismo tiempo que iglesia, panteón y palacio, y fue declarado Monumento Arquitectónico Histórico Nacional en 1917, y en la actualidad se utiliza como centro cultural, de centro de exposiciones y congresos, y como biblioteca municipal. Es una obra que es austera, a la vez que es grandiosa, con escasa ornamentación y de gran volumen. Cuenta con 2 torres en los extremos de la fachada, con cubiertas de cerámica vidriada, y otras 2 torres que enmarcan la gran capilla central. Debido a su forma, a veces se le ha llamado el Escorial de Andalucía, como os he dicho. El conjunto se organiza sobre la base de un gran patio central con doble arcada, muy singular por lo diáfano y por la armonía de proporciones. Y las columnas de mármol blanco pulidas son de mármol de Carrara, nada menos. A ambos lados están los patios laterales inacabados. El acceso se realiza por un arco de medio punto con dovelaje de gran tamaño al estilo castellano. Un tabernáculo alberga un relieve de Santiago Matamoros, a quien se dedica el hospital. Tenéis que tener en cuenta por qué está aquí Santiago Matamoros, porque era a quien se invocaban en las peleas con los almohades, con todo lo que fue la reconquista y la lucha entre estos musulmanes y Fernando III el Santo. Y siempre decían, aquí nos ha ayudado Santiago Matamoros, que ha venido al frente de nuestras tropas. No es que fuera al frente de las tropas, sino que muchas veces llevaban un pendón con el dibujo de Santiago contando las cabezas de los moros. Entonces eso de alguna manera se elevaba a la literatura épica, y se reflejaba que a la cabeza de las tropas iba Santiago Matamoros. Pero claro, iba en un pendón. En el eje de la puerta principal se levanta la capilla, a la que se accede por una imponente reja de 3 puertas. La rejería original fue creada por Juan Álvarez de Molina, bajo el diseño también de Vandelvira. Esta capilla ofrece una originalidad debido a su planta en forma de H, con 2 torres desplazadas hacia el centro de la iglesia, y a los pies se sitúa el coro alto, siguiendo el modelo de iglesias que venía de la época de los reyes católicos. Desde un lateral del patio arranca una impresionante escalera de tipo claustral con una especie de bóveda colgada que ofrece fuertes resonancias islámicas hispanas, o hispánicas, mejor dicho. La escalera está decorada con pinturas al fresco realizadas a poco de terminarse la fábrica o la obra, y atribuidas a Pedro de Raxis y Gabriel de Rosales, autores documentados de la pintura del retablo mayor realizado por Blas Briño y Luis de Zayas, destruido cuando la guerra, en el año 1936. Pinturas semejantes de estilo manierista y de influencia italoclásica se encuentran en las bóvedas de la iglesia, sacristía y entesacristía, siendo uno de los pocos ejemplos conservados de pintura mural en la decoración del Renacimiento español. Y después de ver el Hospital de Santiago, nos vamos a otro hospital, al Hospital de los Honrados Viejos del Salvador,
en Úbeda siempre, en el año 1548. Este hospital fue fundado en 1392. Ya en el siglo XVI, el edificio tiene que ceder terrenos a don Francisco de los Cobos para la construcción de la Capilla del Salvador, como vimos, lo que traerá enormes consecuencias, ya que sin duda, gracias a las donaciones del comendador contempladas en los estatutos fundacionales de su capilla redactados en Valladolid, el viejo edificio medieval se va a transformar y a reformar completamente. En el año 1548, Andrés de Vandelvira redacta las condiciones para levantar el cuarto e iglesia del Hospital de San Salvador, que mandan hacer los señores cofrades. Esta fábrica sumamente elemental va a ser construida por los canteros Francisco de Zambrano y Miguel Ruiz. Su portada también es trazada por Andrés de Vandelvira y fue comenzada en 1567 por los canteros Martín López de Alcaraz, que bien aprendería su lección compositiva, y Diego de Alcaraz y Pedro Hernández de Cantabrana. Esta, de composición elemental, presenta arco de medio punto con clave resaltada, enmarcado por columnas sobre plinto en su cuerpo bajo y entablamento con friso de rosetas, y sobre él el segundo cuerpo, siguiendo el modelo de Serliana, cuyo nicho central encierra la escultura de Dios Padre. La fábrica de la iglesia se acaba en el año 1551 y un año más tarde comienzan los trabajos de realización del nuevo patio. El cantero local, Diego de Escalona, se compromete, según condiciones dadas por él mismo, a edificar la galería este, una de las dos que aún subsisten. Ella, al menos en planta baja, debe estar concluida ya para el año 1561, completándose las restantes en el año 1581. Lo cierto es que en 1576 las obras deberían marchar a buen ritmo, pues los capellanes, en carta dirigida a doña María de Molina, advierten que el edificio se está construyendo, que ya va muy avanzado, quita la luz a la sacristía de El Salvador, a lo que la patrona responde irónicamente que cualquier cosa es bastante para quitar la luz a la sacristía porque no le sobra, no dando mayor importancia al asunto. O sea, se quitó el asunto de encima. El patio, de planta rectangular, según el modelo manierista expresado por el propio Vandelvira en los pequeños patios laterales del Hospital de Santiago, es de neta inspiración serliano-viñolesca. Solo conserva en la actualidad dos galerías divididas en una doble arquería. La inferior, fechada según inscripción en el año 1561, es de orden toscano, manteniendo un módulo de columnas claramente viñolesco y, por consiguiente, prácticamente insospechado en los demás patios renacentistas de la comarca. La parte superior está compuesta por columnas del mismo orden en su arquería. Está coronada por una sencilla cornisa de listeles. Y sobre los capiteles de la galería baja se alternan modillones y escudos serlianos a manera de cartelas. Estos elementos son adiciones al diseño original conservados en el archivo de protocolos de la ciudad. En la arquería superior del lado sur aparece una doble composición en serliana. Sobre los vanos, unos óculos adornados de guirnaldas y enmarcados por estípites antropomórficos, tal vez inspirados en el libro cuarto de Serlio. La composición de esta galería alta repite la misma distribución de arcadas de la arquería baja de la galería de convalecientes del Escorial, ese pequeño edificio tan bonito que da acceso actualmente al jardín lateral del Escorial, que está junto al estanque de los niños, pues esa es a la que nos hace referencia. Del carácter religioso de estas instituciones, de las instituciones hospitalarias en general, nos habla su origen, pero
No en vano son las órdenes religiosas las primeras que plantearon este tipo de acciones asistenciales. San Benito, en su regla, en el capítulo 53, dice que todo forastero que llegue será tan bien recibido como si fuera Cristo, haciendo el infirmum visitare una tarea monacal. Luego los cluniacienses y los cistercienses establecerían sus propias enfermerías en los monasterios y así sucesivamente hasta ir pasando administrativamente al control cardenalicio y con posterioridad a las órdenes militares y a los consorcios municipales. Este aspecto fundacional de profundas implicaciones funcionales mantendrá una enorme incidencia en los planteamientos estructurales de los hospitales, hasta el extremo que por encima de todas las valoraciones de tipo higiénico, logístico o sanitario será la incorporación de la Iglesia al conjunto del edificio el principal problema a resolver. Por ello, la arquitectura hospitalaria no habrá de desarrollar una auténtica evolución, sino un proceso de reestructuración, cuyo origen tanto ha de estar en fenómenos religiosos como arquitectónicos, surgiendo constantes variaciones en torno al tema único de la relación con la Iglesia y con ello diversas soluciones respecto a este problema capital siempre, sin duda planteado en firme, poder brindar a los enfermos un consuelo y una ayuda a través de la fe. Este carácter polisémico, su ancestral significación religiosa, su sentido comunitario como servicio público, hacen particularmente difícil un encuadramiento de la arquitectura hospitalaria en el ámbito tradicional de las edificaciones civiles y religiosas, pues en su síntesis participa de los problemas y de las estructuras de ambos. Este es el caso del Hospital de Santiago de Úbeda, donde a la habitual duplicidad funcional habrá que sumar para su génesis de fundación personal una contundente impronta de autoafirmación nobiliaria bien ostensible en lo que son sus formulaciones palatianas. Y estando Úbeda, nos vamos a ver un puente, porque este hombre es que Vandelvira daba soluciones para todo como gran arquitecto. Estamos en el año o alrededor del año 1560 y es cuando se construye el puente de Ariza, distante de la ciudad de Úbeda 17 kilómetros, y es sin duda la obra de ingeniería más bella y más importante en puentes que hizo Andrés de Vandelvira, como constructor de puentes, porque vamos a ver algún otro. Como constructor de puentes, como os decía, alcanzó Vandelvira la experiencia junto a su suegro Francisco de Luna, que el maestro cantero responsable del grandioso puente de San Pablo de la ciudad de Cuenca, iniciado en el año 1520 y sustituido en 1895 por el actual, que es tan feo y que es de hierro, que dicen que es de fiel, de fiel salido del infierno es. Vandelvira, mientras desempeñaba su trabajo en la Catedral de Cuenca, intervino en este puente dando trazas en 1560 para la labra de los arcos. Suyo es también el destruido puente sobre el río Guadalmena, situado en los límites de los actuales términos municipales de Siles y de Montiel. Siles está en la provincia de Jaén y Montiel en Ciudad Real, para el que en 1555 Vandelvira presentó las primeras trazas y en el año 1565 las segundas. El puente de Alcira, extendido sobre el cauce del río Guadalimar, del que se conserva una importante documentación, se construyó por iniciativa del Consejo de Úbeda para mejorar la comunicación de Andalucía con el Levante y de La Mancha a través de la comarca del Condado. En septiembre de 1562, por una real provisión, se autoriza para que se redacten las condiciones de obra, así como su pública almoneda. Vandelvira es el encargado de realizar los planos y las condiciones para la construcción del puente, pues la obra en almoneda quedó finalmente rematada el 4 de octubre de 1563 por el maestro cantero ubetense
Antón Sánchez. Las obras fueron visitadas por Vandelvira en numerosas ocasiones. En la realizada en septiembre de 1571 iban a cerrarse los arcos laterales y el primer anillo central se encontraba prácticamente cerrado. En agosto de 1575, muerto ya Vandelvira, Antón Sánchez reconoce haber recibido hasta el momento la suma de 1.875.000 maravedíes, al tiempo que se inicia la obra que se encontraba prácticamente acabada. Finalmente, en el año 1582, Pedro de Alcalá Monte, maestro mayor de la iglesia de Huéscar, tasó la obra ya completamente acabada, quedando en deuda el Consejo de Úbeda con Antón Sánchez en unos 17.000 ducados. Construido en piedra arenisca tallada en sillarejo, es un raro ejemplo de puente renacentista, del tipo conocido como de lomo de asno, pues su paso no es llano, sino formando un doble rampeado muy acusado, y en el ápice, en lo que corona, sobre la clave del arco central. Está compuesto de 5 arcos de medio punto, con diferente luz, perfectamente perfilados gracias a una moldura que los enlaza a todos, siendo el central de grandes dimensiones y con una luz de unos 32 metros, y la longitud que alcanzó es de casi 100 metros y la altura máxima de 17 metros. La traza del puente se modificó en el siglo XIX al rectificar los rasantes y así eliminar la fuerte pendiente que tenían las rampas originales. Y a mediados del siglo XX se le añaden 2 largos taludes recubiertos de mampostería realizados al plantearse el actual trazado de la carretera con 2 curvas de entrada y una de entrada y otra de salida del puente, en contraste con el camino original que era recto. La belleza y la singularidad de sus proporciones, la grandiosidad de su arco central, que como los restantes arranca desde la plataforma del Zócalo, su excelente realización de cantería y su autoría, perfectamente documentada como obra de Andrés de Vandelvira, hacen de este pequeño puente uno de los ejemplares más importantes dentro del género en el panorama artístico español del siglo XVI, aunque no es exento de cierto resabio anterior debido a la imagen apuntada de su traza generada por las pronunciadas rampas, esas que os he hablado y que desgraciadamente se truncaron en el siglo XIX. Como emblema de la ciudad se propició su construcción, aunque no se conserva el escudo, sí se llegó a tenerlo, pero sí hay un bello relieve que se representa a su patrono, a San Miguel Arcángel. Y hasta aquí nos ha traído conventos, hospitales y puentes en Úbeda. Con Andrés de Vandelvira. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico